La independencia de España, la raíz del Estado panameño actual. Sin embargo, muchos mitos y concepciones erróneas se han generado en torno a los hechos independentistas. Nuevas obras establecen otra visión de la ruptura con la corona. Es momento de adentrarse en 1821. Bienvenidos a una nueva entrega de 1821. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me encuentro acá en el Paseo Esteban Huertas, acá afuera del Centro Cultural de España, la Casa del Soldado. Aquí tuve la oportunidad de conversar con el doctor Alfredo Castillero Calvo, historiador, escritor, investigador. Conversé con él sobre su nueva obra, 1821, la independencia de Panamá de España y su época, considerada por muchos el libro que mejor aborda los hechos independentistas, una obra cumbre de la historia de Panamá. Y vamos a ver la conversación completa que mantuve con el doctor Castillero Calvo. Adelante. Doctor, 1821, la independencia de Panamá de España y su época. ¿Era un tema pendiente que tenía usted como historiador, como escritor, como investigador? Sin duda era una vieja cuenta pendiente de muchísimos años. Mi primera incursión seria fue el primer capítulo de mi tesis de licenciatura en la Universidad de Panamá, en los tiempos en que las licenciaturas se tomaban muy en serio. Fue el primer capítulo y se publicó en Tareas, una revista que tiene ya más de 60 años. Yo fui uno de los cofundadores, invitado por el nunca olvidado Ricardo Soler. Este trabajo incorporaba una serie de métodos innovadores en Panamá, el materialismo histórico, que era una novedad en esa época en Panamá, aunque en otras partes era una cosa ya muy conocida. Mucha documentación nueva. Tomé muy en serio esa investigación. Yo incluso viajé a Bogotá durante un par de meses para recabar fuentes. Y la obra sigue siendo consultada, dicen algunos, con provecho. Pero por supuesto fue una obra de juventud, ¿no? Donde la madurez pues, no me acompañaba entonces, la documentación era muy escasa, muy limitada, pero el tema me siguió acompañando, ¿no? Durante muchísimos años. Al poco tiempo yo me fui con una beca de cultura hispánica precisamente a España, donde inicié mis investigaciones, sobre todo en el Archivo de India, aunque también consulté muchos otros archivos, sobre todo en Madrid, ¿no? Y me dediqué a lo que me iba a dedicar durante los siguientes 50, 60 años de vida profesional, que era al estudio de la época colonial. Sin embargo, cada vez que tenía una oportunidad de recoger datos sobre el tema de la independencia, sobre todo en el Archivo de India, y en segundo lugar en el Archivo de Bogotá, ¿no? Los iba acumulando y acumulando. Y no retomo el tema en serio, sino hasta el año 2003, con ocasión del bicentenario de la independencia, cuando dirijo yo la primera versión de la Historia General de Panamá y le dedico un par de capítulos. O sea, ya empecé a recoger el asunto y tal, con muchas reflexiones. Y luego, a partir del 2012, participé en muchos congresos, muchas reuniones internacionales sobre el tema de la Constitución de Cádiz, que tuvo una repercusión extraordinaria en el proceso independentista de América y particularmente en Panamá, tema al que me gustaría referir más adelante. Ahora, entonces, podríamos decir que este es un libro que fue escribiendo de a poco y que le ha tomado prácticamente toda su vida profesional. Bueno, como muchos de mis libros, si uno se observa, son el resultado de muchos años de acumulación de documentos y de reflexiones, hasta que llega un momento que se presenta la oportunidad, ¿no? Por algún patrocinador o la ocasión que sea, ¿no? De concentrarme en ese tema y le dedico entonces unos meses. En el caso de este libro... La pandemia jugó un papel clave, ¿no? Ahí voy. En el caso de este libro, yo ya había hecho nuevas incursiones. Participé en congresos, como decía hace un momento, sobre el tema de la Constitución de Cádiz. Eso fue muy importante porque me obligó a mí a reflexionar mucho más sobre el tema. Luego hice otras aportaciones en congresos en España, en Colombia, en otros lugares y tal, que recogí en la nueva Historia General, que también dirigí con ocasión de la conmemoración del 5º centenario de la fundación de la Ciudad de Panamá, que se publicó pues, en el 2019, con el patrocinio sobre todo de la Alcaldía de Panamá. Entonces, nos vamos acercando ya a la fecha del Bicentenario y digo, bueno, llegó el momento, es ya y ahora.
Entonces me dediqué, aprovechando sobre todo la coyuntura de la pandemia. Y tuve la tranquilidad, ¿no?, gracias al ambiente apacible que me crea mi esposa Ángela Ramos Vaquero, que me permitió concentrarme en esto sin distracciones y qué sé yo, y le dediqué 11 meses, ¿no?, netos a este trabajo, donde pude reflexionar, elaborar los textos y estructurarlo de manera que fuera lo más accesible posible para el público culto. Usted lo decía, este fue parte de su trabajo de tesis. Era muy joven usted, ahora lo aborda. ¿Qué diferencias encuentra en la mirada que le dio en aquel momento con el que le da ahora en este libro a la independencia? Totalmente, ¿no? No tiene nada que ver. Es más, ni siquiera volví a leer el texto que publiqué, porque había publicado muchos otros textos. Y a mí no me gusta repetirme, para nada, ¿no? Incluso cualquiera que conoce mis publicaciones sabe que mi estilo literario incluso ha evolucionado mucho. En este le dedico mucha reflexión, ¿no? Cuando yo inicié el trabajo, lo primero que me planteé fue una serie de preguntas. Uno suele partir de hipótesis cuando uno inicia una investigación importante, pero en este caso más bien partía yo de preguntas. Y las preguntas, cuando las fui enumerando, ocupaban varias páginas, numerosas páginas, ¿no? ¿Por qué Panamá demoró tanto en independizarse, ¿no? ¿Qué papel no tuvo la Constitución de Cádiz, por ejemplo, el desmoronamiento de la monarquía española? Montones de preguntas generales y muy puntuales a veces, ¿no? ¿Por qué el Grito de los Santos se produjo primero que el de Panamá? ¿Por qué Mariano Semena en sus apuntamientos no reacciona de forma tan negativa por el grito? ¿No? Lo considera un movimiento precipitado e inconsulto. Ese tipo de preguntas me las estaba haciendo. Y entonces después decidí estructurar la obra de manera que fuera lo más comprensible posible, ¿no? Okay. La he estructurado en 4 partes. La primera se refiere a la extraordinaria prosperidad comercial que disfrutó Panamá entre 1808 y 1809 a 1819. La segunda parte dedicada a la guerra, le dedico más de 100 páginas. Es un tema que ha sido muy descuidado en la historia de Panamá. Se considera que la guerra no tiene ninguna importancia, es una cosa secundaria, y sobre todo porque esa guerra la ganaron los realistas. Y en Panamá, como tenemos esa mentalidad nacionalista y maniquea, creemos que lo que hicieron los otros no nos debe concernir, ¿no? La tercera parte está dedicada a la descomposición del Imperio Español y, como parte de ese proceso, ¿no?, la Constitución de Cádiz, ¿no?, lo que inició un proceso de maduración política del panameño de una manera extraordinariamente rápida. Eso fue la gran transformación, la gran mutación que dio como resultado la independencia. Y la última parte está dedicada entonces ya a los sucesos como tal. No, y ya al desenlace. Exacto. O sea, ya por qué ocurrió. Y por supuesto lo tuve que dedicar más tiempo porque había que entrar en muchos detalles, analizando, por ejemplo, las élites, analizando los sectores populares que participaron, el mismo Grito de los Santos y algunas figuras, diríamos que estelares, que hasta ahora han sido prácticamente desconocidas, como Francisco Gómez Miró y otros. Ahora, doctor, el mismo título lo adelanta. La independencia de Panamá de España y su época. A veces, cuando abordamos el tema de los hechos independentistas, pareciera que lo que falta es contexto. Nos lo enseñan como si fuese un hecho que ocurrió aislado por generación espontánea prácticamente, cuando el contexto lo es todo. Definitivamente. Para el historiador lo fundamental es eso. Alguien me preguntaba hace poco si yo esperaría encontrar, si voy nuevamente al Archivo de India, y voy a ir. En diciembre estaré allá por esta invitación y porque quiero quedarme 1 o 2 semanas, ¿no? Esperaría encontrar un documento revelador, único, extraordinario, excepcional. Bueno, yo no creo en eso. Yo habría creído en eso hace muchos años. Con la experiencia que tengo me di cuenta de que lo importante es el contexto, ¿no? Un dato aislado, ¿no?, revelador puede ser de enorme importancia, pero adquiere verdadero significado cuando uno lo contextualiza. Y es entonces cuando adquiere importancia. Entonces, uno de los errores que yo he notado siempre en la historiografía panameña es la visión esta provinciana, ¿no?, localista, y donde todo hecho histórico se trivializa y se reduce a una cosa insignificante, particular. Y el proceso de independencia de Panamá es un proceso complejísimo. Es un proceso complejo que dura desde 1808 y que culmina en 1821.
Empieza con la descomposición del Imperio Español. Cuando esto ocurre a partir de 1808, como resultado de la invasión napoleónica, España se alza en armas y se inicia un periodo que se conoce allá como la historia de la independencia. España tiene su propia independencia. Como Napoleón apresa al Fernando VII, al rey, se considera inmediatamente que se ha producido una cefalía. Ya no hay nadie quiere respetar, por supuesto, a Napoleón y al hermano, que él coloca como rey, ¿no? Y entonces el poder recae, según las tradiciones jurídicas españolas de vieja tradición, en los cabildos, en los ayuntamientos, que se consideran los que representan la verdadera soberanía popular. Y se multiplican las juntas por toda España. Y esas juntas se reproducen también en América. Esto es un fenómeno extraordinario. En Panamá también se produce esa junta, porque muchas de esas juntas tienen posturas radicales y aprovechan para ser independientes. Pero otras, las menos radicales, aprovechan para manifestar su vocación autonomista, que es el caso de Panamá. Panamá participa de ese movimiento que se conoce con el nombre de movimiento juntista a la panameña, reclamando, ¿no?, una tremenda autonomía para ejercer las funciones que usualmente ejercía la audiencia que se ocupaba de los aspectos judiciales y también los aspectos fiscales, o sea, parte ejecutiva, parte legislativa, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y eso por una parte. En medio de esa crisis, ¿qué ocurre? Que se interrumpen las comunicaciones entre España y las colonias. Panamá en esa época estaba postrada económicamente. Era tan grave la situación en Panamá que no había ni siquiera telas y las mujeres se prostituían para no andar desnudas, las mujeres del pueblo. Los soldados no recibían su paga, ¿no?, y si desertaban, ni siquiera tenían dinero para comprar su uniforme. Bueno, en esa situación, además, Panamá dependía mucho, y venía dependiendo desde hacía ya muchísimos años, de un subsidio en metálico procedente de las cajas de Cartagena y de Lima, conocido como situado. Eso era dinero líquido que inyectaba la economía panameña y que sostenía la fiscalidad. Pero debido a la situación de guerra existente, ni Lima ni Cartagena le mandan dinero a Panamá. La situación es asfixiante. Entonces el gobernador, José de la Mata, decide abrir los puertos de Panamá a aquel que quisiera venir, cosa que contravenía las tradiciones mercantiles españolas, que solo permitían comerciar con la colonia. Exactamente, que solo permitían comerciar a los españoles y a los colonos, ¿no?, los americanos. Ahora, entonces, déjame tener esa idea porque es importante. Cuando se permite esto, se abre, ¿no?, de par en par, ¿no?, la fuente, porque eso coincide con los movimientos separatistas de Argentina, de Chile y de México, con Morelos. ¿Qué ocurre? Que la mayor producción de América es plata, y esa plata fluía, salía por Veracruz en el caso de las minas de México, y salía por Buenos Aires o por el Cabo de Hornos, ¿no?, en el caso de las minas de plata del Alto Perú o Bolivia actualmente. Pues bien, a partir de este momento, toda esa plata va a buscar una nueva vía de salida, y esa vía de salida va a ser Panamá. Y eso es lo que ocasiona esta extraordinaria prosperidad que enriqueció a tantos panameños. Además, la gente pensaría que esa vez aprovecharon los miembros de la élite. No, todo el mundo. Hay documentos que hablan de que todo el mundo participaba en el comercio, como es lógico. Y eso duró una década de gran prosperidad. Fue tanta y tan extraordinaria para el continente americano que los panameños, porque se conocía como panameños todos los comerciantes que venían en Panamá que participaban en esto, se compraron al contado, estamos hablando de cientos de miles de pesos, que eran unas fortunas extraordinarias. Entonces, las mayores haciendas trigueras y ganaderas de Guadalajara, en la región del Bajío, que es la región agrícola más próspera de México. Eso para dar una idea de la importancia de este proceso, para no mencionar la otra parte que mencioné hace un momento, de la maduración política que se inicia, ¿no?, cuando empiezan a propalarse aquí los principios liberales y democráticos y republicanos que contenía la Constitución de Cádiz. Doctor, usted lo dice, nos enfocamos en hechos aislados y los trivializamos. Por ejemplo, aquí se desmitifican muchas cosas. Ya lo dice usted, el tema de la apertura económica repercutió en toda la población. O sea que en ese momento no había esa crisis que se pensaba, pues se supera, mejor dicho. Pero no está, por ejemplo, cosas como el famoso yugo español. Son conceptos, como usted dice, nacionalistas, maniqueístas. Se desmitifican muchas cosas que
por una razón u otra, hemos ido creyendo y aceptando como tales que realmente no son ciertas en relación con la independencia y en relación con la relación de Panamá con la corona. Por eso es que he insistido tanto en la importancia de comprender el proceso, ¿no? Uno de los propósitos que yo tenía, más bien, una de las fuentes de inspiración mayor que tenía yo desde que comencé a trabajar en el proyecto es que yo quería comprender cómo había sido aquello que condujo a la independencia de los 1821. Sí, yo había estado trabajando aquí, había diferentes temas y tal, pero me faltaba esa visión de conjunto, esa comprensión. Eso es lo más importante. Y luego, sobre todo, una vez haber comprendido o convencido de haber comprendido, tratar de explicarlo de la manera más comprensible posible para el gran público, hacerlo inteligible. Porque yo digo, como digo en el prefacio, una historia que no explica es una historia inútil, ¿no? Y es uno de los propósitos que voy. Pero primero yo quería comprender ese proceso. Entonces, acabo de hablar de la prosperidad económica. Pero ¿qué ocurre? Que en 1819, Cochrane, el vicealmirante que tenían nombrado los insurgentes chilenos para comandar su escuadra contra las fuerzas realistas, sitia por primera vez el Callao. Estamos hablando de una de las conexiones más importantes que tenía Panamá, Lima, ¿no? El Callao, el puerto de Lima, ¿no? Por un lado. En el abril de ese mismo año, o sea, pocos meses después, viene Gregor MacGregor y ataca Panamá. En agosto de ese mismo año, uno de los capitanes de Cochrane llega a Panamá, asedia la ciudad, quema Taboga. A partir de ese momento, estamos hablando de 1819, ya el flujo de metales preciosos se interrumpe. Se para en seco. ¿Quién va a arriesgar enviar plata a Panamá estando tan congestionado, ¿no? el mar Pacífico? Bueno, ese corte brutal se produce en el año 19 y coincide precisamente coincide con la organización de las primeras clubes, estos clubes insurgentes conspirativos. La relación de causalidad es obvia. Estamos viendo otra vez que es un proceso complejo, interesante, que hay que tomar en cuenta factores tan diversos como la economía, como la guerra. Por eso la guerra, que para mí es fascinante, ¿no? Yo le he dedicado muchísimas páginas porque quería conocer en detalle cómo había sido aquello de MacGregor, cómo el Alejandro Ore, que era el comandante general de Panamá, un mariscal de campo español de primera línea que había héroe de 1000 batallas en la guerra de independencia en España, hombre de confianza de Fernando VII, por supuesto realista, convencido y anticonstitucionalista, cómo este individuo logró ¿no? orquestar esta campaña y tan exitosa y con lujo de detalles se analizan en el libro. A mí el tema de la guerra civil no me ha traído, pero no contaba con los materiales, con los elementos, como esta vez sí pude contar, porque encontré muchos documentos de primera mano, porque el episodio de MacGregor fue enormemente conocido en su época, se le dio enorme importancia. Cuando él triunfó, porque eso lo duró nada más con un par de meses, fue reconocido como el acontecimiento más extraordinario que le había ocurrido a la insurgencia americana. ¿Por qué? Porque Panamá era una zona estratégica de primera importancia. En manos de la insurgencia no se habrían acortado los años de la independencia, muchísimo. Por eso era tan importante ese aspecto, ¿no? La Constitución. Los súbditos por primera vez se convierten en ciudadanos, pudiéramos decir, y después se lo arrebatan. Aprendieron a saborear eso y después se los arrebatan. ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto pesa el hecho de que la Constitución haya sido abolida e irrespetada? Eso es importantísimo. Bueno, primero, algo que en Panamá jamás se ha mencionado en la historiografía, el enorme peso que tuvo la Constitución de Cádiz. Esa Constitución se promulga, se elabora, se trabaja en las circunstancias más improbables, ¿no? de la península española. Estaba la península entera, ¿no? ocupada por las tropas napoleónicas, ¿no? Se crea un consejo de regencia, o sea, se concentra el poder primero en Sevilla, pero Sevilla está en una zona de Andalucía muy llana, fácilmente accesible para las tropas napoleónicas. De modo que tiene que correr y se refugia en la isla de San Fernando, que está al sur, pegada a Cádiz. Ahora ya no es isla, sino es parte de Cádiz. Y las marismas
y las fortificaciones que tenía Cádiz, ¿no?, hicieron muy difícil, aunque fueron asediados durante 2 años, que las tropas napoleónicas lo ocuparan. De modo que ahí pudieron ellos convocar, y esto es un acontecimiento que me parece a mí realmente admirable, ¿no? Cómo en estas circunstancias, ¿no?, donde España estaba al borde del abismo, ¿no?, puede convocarse a una escala que ningún país jamás había convocado. Estamos hablando de todos las colonias que debían mandar un representante de acuerdo con la cantidad de habitantes que tenía. Y acudieron, y Panamá envió el suyo, a Joaquín Ortiz y Gálvez. ¿Y qué iban a hacer? Pues crear una constitución que no era monárquica, una constitución que iba a acabar con el absolutismo, ¿no?, que iba a introducir estos conceptos completamente innovadores del liberalismo democrático de aquella época, conceptos como el habeas corpus, el Estado de Derecho, la igualdad de derechos ante la ley, la libertad de imprenta. Eso es extraordinario para esa época. Revolucionario, ¿no? Eso es absolutamente revolucionario. Eso se hizo ahí en Cádiz. Por eso a mí me sorprende que en Panamá no se hayan dado cuenta de ese asunto. Ahora bien, observen estos detalles. En Panamá, debido al estado de guerra que había en la Nueva Granada, el virrey se establece aquí, no en Bogotá, no, ni en Cartagena, sino aquí. Viene Benito Pérez Valdelomar, llega acá, y al poquito tiempo de haber llegado, le llegan los primeros 200 ejemplares de la Constitución. Y él hace jurar en Panamá, por todos lados, en una gran cantidad de pueblos del interior. Pues bien, es el primer lugar donde se jura la Constitución de todo el virreinato de la Nueva Granada. Uno. O sea, por un lado, ¿no, verdad? Es más, la vivencia constitucional de Panamá fue incluso mayor que la de España, porque la de España se concentró en Cádiz. Y en términos relativos, pues la vivencia de Panamá fue mucho mayor. Y eso duró 2 años, o sea que la gente, para continuar con la pregunta, eso duró 2 años, o sea que la gente empezó a empaparse. Y después se lo quita. Por ejemplo, para dar una idea de cómo debieron empaparse, hay que recordar, o más bien hay que destacar, porque eso no se conocía hasta ahora, que el notario y escribano del Cabildo de Natá, que era Francisco Gómez Miró, un hombre talentoso, cuyo hermano era un hombre político, activista, independentista, que era tío de un chico que después destacó en la batalla de Ayacucho, ¿no?, Juan Antonio Miró Rubini. Bueno, que Francisco Gómez Miró comenzó a divulgar los principios de la Constitución en la gente del pueblo. Esta es una figura extraordinaria, ¿no? Además, antes del grito, él estaba ya, ¿no?, repartiendo proclamas a favor de la independencia. Francisco Gómez Miró. Es una figura que hay que destacar, ¿no, verdad? Pues bien, durante 2 años los panameños se fueron familiarizando con estos conceptos. Por supuesto, no todo el mundo estaba contento. Hay mucha gente conservadora que no quería ningún cambio, le inquietaba aquello de república y de libertades, otros que estaban felices, ¿no, verdad? La mayoría de la élite panameña estaba totalmente convencida y los sectores populares también. Pero viene Francisco, el rey, ¿no? Napoleón se da cuenta que ya la batalla de España estaba perdida, se retira, Fernando VII regresa y este hombre con una hazaña sangrienta comienza a perseguir a todos los liberales y ordena la clausura de las Cortes y elimina la Constitución. Eso debe ser un golpe tremendo. No hay mucha información de cuál fue la reacción que hubo en Panamá, pero debió ser terrible, ¿no? Porque hay una cantidad de conflictos en esa época, se forman 2 grupos de poder, que es interesantísimo. Los recalcitrantes monárquicos y los liberales se la pasan peleando. Es la primera vez en la historia de Panamá que los grupos sociales se disputan por razones ideológicas y políticas. Es la primera vez. Eso nos da una idea de lo importante que había ya, cómo había madurado ya ese proceso de vivencia política inspirada en los principios y los postulados de la Constitución. Pues bien, ¿qué cosas traía en términos prácticos? Por ejemplo, ya el Cabildo, que era el órgano de representación de la comunidad, y siempre estuvo en manos de la élite, el Cabildo cuyos miembros adquirían el cargo de regimiento, de lo que sea, al contado lo pagaban, por una tradición que se remontaba al siglo XVI, ¿no? Ahora tienen que ser elegidos. Se crea una figura nueva, que es la Diputación Provincial, con funciones legislativas y ejecutivas, que le da un tremendo poder de autogobierno a la élite también, ¿no? Y se mandan otra vez, se establece la norma pues, de mandar representantes todos los años a las Cortes.
Eso significó para Panamá el ejercicio electoral más extraordinario que jamás se había conocido. 9 torneos electorales hubo antes de 1821. Ahora bien, 2 años de constitución, de experiencia constitucional, luego viene el interregno hasta el año 20, cuando hay tropas que están a punto de salir de España para luchar contra la insurgencia, que se rebelan contra Fernando VII y lo obligan a restablecer la constitución. Entonces se restablece, o sea que Panamá vuelve a tener la experiencia constitucional en el 1820, y hay un respiro, ¿no? Se aprovecha para poner a circular por primera vez la miscelánea del Istmo de Panamá, aprovechándose por el principio de la libertad de prensa, donde está Mariano Semena y otros individuos ahí destacados y conspicuos liberales, ¿no? De modo que Panamá volvió a tener, ¿no?, otra vez esa oportunidad. Se nos acabó el tiempo en 1821, sin embargo aún queda mucha conversación con el doctor Alfredo Castillero Calvo. Hagamos algo, nos quedamos aquí, pero en el próximo capítulo vemos la segunda mitad de la entrevista. Yo soy José María Torrijos Legaspi y me despido desde aquí, desde el Paseo Esteban Huertas. Será hasta una próxima ocasión.